Ángel, hoy hay mucha gente preocupada por el tema del COVID, incluso la prensa ha estado informando que carpas instaladas por el Ministerio de Salud Pública, particularmente aquí en el Distrito Nacional y otros puntos del Gran Santo Domingo, han sido abarrotados por gente que van buscando practicarse la prueba con el COVID. Al parecer ha habido un resurgimiento o un brote de esta enfermedad. Y nosotros, para conversar con ellos, vamos ya para hablar sobre ello, iniciando el programa, tenemos en línea al doctor Héctor Balcácer Esteve, médico infectólogo. Buenas noches, doctor, agradecido de que haya aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes y con toda la teleaudiencia, así como las personas que en un futuro, a través de redes digitales, disfrutarán de este espacio. Sí, doctor. Hay mucha gente preocupada. ¿Hay un resurgimiento del COVID en la República Dominicana? Mire, la realidad es que no se puede esconder que los casos de coronavirus se han disparado. Hace 2 semanas atrás la positividad estaba cercana a un 4%. Hoy en día, disculpe, esta positividad del coronavirus se ha disparado a valores cercanos al 30%. Entonces, cuando uno evalúa este proceso, se da cuenta de que pasamos de 4 pruebas positivas de cada 100 hasta cerca de un 30 de cada 100. Esto significa que la cantidad de casos se ha incrementado de manera exponencial. La realidad es que independientemente de que tenemos una gran cantidad de casos, yo que laboro en un centro médico privado donde se atienden a personas con coronavirus, como es el Centro Médico UCE, quiero decir que la UCE en su momento llegó a tener 99 camas para atender a personas con coronavirus y que las mismas estaban llenas por completo, incluyendo todas las camas de intensivo. Pero en este momento la realidad es que no es así. Si bien en el Centro Médico UCE hay cerca de 12 camas todavía disponibles para cualquier persona que las pueda requerir, la realidad es que las hospitalizaciones en este momento no se han disparado. Así como tampoco tenemos personas en unidades de cuidados intensivos que estén padeciendo esta condición. Los casos de gripe, en este caso en particular, coronavirus e influenza, han incrementado de una manera notable. Hay que decir que en este momento lo que más complica el panorama es que no solamente tenemos coronavirus, sino que también tenemos influenza circulando en la República Dominicana, presentando manifestaciones importantes, como es fiebre alta, diarrea, mucho dolor de cabeza. Personas que en estos días nos han consultado y nos han dicho: Balcácer, tengo el dolor de cabeza más fuerte que posiblemente me ha dado en estos días. Bueno, doctor, los propios funcionarios de salud pública han dicho en distintas ocasiones que ya el COVID es parte de nuestro día a día, dando la impresión que tenemos que acostumbrarnos a que en determinado momento habrían casos y otros no. Y me parece también que con el tema de la influenza, hay como se puede prestar a confusión en la sintomatología respecto al COVID. ¿Estoy más o menos acertado o estoy vuelto un disparate lo que le pregunto? Sí, doctor, y agregando a esto que Salud Pública ha dicho que ya se ha convertido en una enfermedad endémica. Lo primero que hay que decir es que no es salud pública, son todos los organismos de salud a nivel mundial, que cuando la Organización Mundial de la Salud dijo se acabó la emergencia sanitaria por coronavirus, las personas entendieron que era que el coronavirus, así como lo hizo la viruela en los años 70, había desaparecido. La realidad es que no. Lo que las letras chiquiticas y negritas decían que nadie leyó era que la emergencia había desaparecido, se levantaba la emergencia del coronavirus, pero que el coronavirus quedaba como una enfermedad endémica que cada cierto tiempo iba a presentar casos. Iba a presentar casos como lo que ha ocurrido en este momento, que los casos se han disparado. El problema, como bien decía Ángel, es que el coronavirus en este momento se ha presentado en la población, como mencionamos anteriormente, con influenza, que es un virus respiratorio que también tiende a provocar cuadros severos en pacientes inmunocomprometidos, que la fiebre es muy alta y que los dolores musculares y el malestar son importantes. ¿Cuál es la similitud y la diferencia de cada uno? La diferencia principal de cada uno es que cuando se hace el diagnóstico de influenza, existe un tratamiento relativamente barato, el cual usted simplemente se comunica con su médico y él le da la indicación. Algunos seguros le brindan cobertura a este tratamiento de la influenza, es un tratamiento muy efectivo, pero el mismo, al igual que en el coronavirus, necesita administrarse dentro de los primeros días.
Por eso a la fecha yo le digo a mis pacientes, si te voy a mandar a hacer una prueba de coronavirus, inmediatamente te mando a hacer una prueba de influenza. ¿Por qué? Porque a la fecha hemos tenido personas que tienen la doble infección. No solamente tienen coronavirus, sino que también están coinfectados con influenza. Y es un evento que se está viendo cada día con más frecuencia, sobre todo porque los casos de influenza van incrementando de una manera galopante. Doctor, esto es importante. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo las 3 dosis de la vacuna. Tengo las 2 chinas y una de Pfizer. Ahora, ya hace bastante tiempo que yo me apliqué esa dosis para prevenir, para tener síntomas menores en caso de que sea afectado. Ahora, yo me siento protegido en caso de ser afectado ya con tanto tiempo de haberme vacunado con 3 dosis. Mira, la realidad es que en diciembre del año pasado, una situación que pudimos percibir fue que las personas que no tenían 3 dosis de la vacuna, con esta última variante que azotó en diciembre, las personas que tuvieron que ser hospitalizadas eran personas que tenían 2 dosis o menos, o sea, una o ninguna. La realidad es que hoy en día las personas que hemos tenido que hospitalizar allá en el Centro Médico UCE han sido personas con condiciones especiales, 2 personas con cáncer, una persona que vino del interior del país a las 12 de la noche, y yo a las 12 de la noche no iba a devolver una gente para el interior, personas que presentaban alguna otra condición como era deshidratación en un momento, pero por problemas respiratorios en sí, la realidad es que no hemos apreciado esa gran cantidad de pacientes. Sé que otros médicos, como el doctor Mansur, ha estado subiendo algunas imágenes de pacientes con procesos respiratorios severos, pero la realidad es que en la práctica los pacientes con 3 dosis de la vacuna, independientemente de que sean 3 Sinovac, 2 Sinovac y una Pfizer, 3 AstraZeneca, como es mi caso, son personas que han tenido una evolución bastante satisfactoria y sobre todo síntomas muy leves comparados a lo que observábamos con anterioridad. Hay que llamar la atención de que su pregunta o su inquietud es muy válida. Balcácer, tengo 3 dosis, pero me puse la tercera hace mucho tiempo. La pregunta tiene que ser la siguiente. ¿Pertenece a usted a alguno de los grupos de riesgo para presentar formas graves de la enfermedad? ¿Es usted una persona que tiene más de 64 años, que fue la edad donde la mortalidad se disparó en nuestro país? ¿Es usted un paciente con diabetes? ¿Es un paciente que fumó 15, 20 años? ¿Es un paciente que se sabe con un problema cardíaco? ¿Es un paciente obeso, diabético, tiene VIH sin tratamiento, está recibiendo alguna terapia inmunosupresora? Si alguna de las respuestas es sí, entonces usted quizás debería aplicarse esa 4ª dosis, que lo que va a hacer es incrementar todavía más su respuesta ante cualquier evento que se presentara, y como usted de una manera magistral lo acaba de exponer, disminuir formas graves, disminuir la posibilidad de presentar alguna forma grave que pudiera comprometer su vida o llevarlo a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, la verdad, doctor, es que se han relajado ya las medidas de control, de las medidas de prevención que las autoridades sanitarias impusieron cuando la pandemia. Es decir, ya se levantó el uso de mascarilla y entonces el alejamiento social, ya todo vuelve a la normalidad. ¿Qué medida preventiva entonces adoptar frente a esta situación que, como usted señala, que no se puede ocultar, que hay un incremento de los casos de la enfermedad aquí en República Dominicana o particularmente en la capital? Mira, yo hoy voy a utilizar una frase que es una frase muy dominicana, y es que la salvación es individual. La realidad es que si usted es una persona de los grupos de riesgo antes mencionados, y para no repetir, voy simplemente a decir que si usted tiene más de 64 años y tiene alguna enfermedad debilitante y usted va a ir a algún lugar donde usted entiende que pudiera exponerse al coronavirus, usted debería tratar de tomar las medidas necesarias para no exponerse. Segundo, y debía haberlo dicho de primero, si usted tiene alguna condición debilitante y usted no tiene sus 3 dosis de la vacuna, debe tratar de aplicarse. Aquí voy a hacer un alto y voy a abrir un paréntesis. Balcácer, me quiero aplicar la 3ª dosis porque he visto que con este rebrote le ha dado a muchísima gente que no le había dado antes. Recordar que las personas que no le había dado antes son personas que tienen más riesgo porque son personas que tienen menos inmunidad de manera adicional.
Entonces, estoy viendo personas que no le había dado coronavirus que le está dando en este momento y me quiero aplicar mi tercera dosis, porque soy un paciente de 70 años, 68 años, fumé 20 y estoy asustado. Soy diabético o estoy gordito, no hago ejercicio, me paso el día entero acostado en la casa viendo series. Entonces, ¿qué ocurre? Usted quiere saber si usted puede aplicarse la vacuna en algún lugar, pero usted no ve puestos de vacunación. Entre a una página que se llama Vacúnate con B corta, Vacúnate RD, y en esa página todas las semanas el Ministerio de Salud Pública, la repito la página, Vacúnate RD con B corta, Vacúnate RD de República Dominicana, entre a esa página y ellos todas las semanas colocan los puestos de vacunación disponibles para que usted complete sus terceras dosis. Una situación que sé que preocupa a mucha gente y no vamos, como dicen por ahí, a ignorar el elefante en la habitación, es que mucha gente está diciendo Balcácer, pero ¿y los infartos? Señores, yo le voy a decir la verdad. En República Dominicana hay casi 7 millones de personas con 2 dosis de la vacuna. 7 millones de gente con 2 dosis de la vacuna. Si la vacuna estuviera provocando infartos realmente, como la gente quiere decir, ¿dónde estarían esas 7 millones de gente enterrados toditos? Y la realidad es que no es lo que vemos en la práctica. ¿Cuántas personas tienen 3 dosis? Cerca de 3 millones de personas. Señores, ¿cuántas personas jóvenes antes de la vacuna del coronavirus no observábamos, jóvenes, que morían? Y lo primero que le pasaba a uno por la cabeza era que usaba droga, que era una persona que utilizaba algún tipo de estimulante, o que tenía alguna condición cardíaca hereditaria que puede provocar problemas a nivel de corazón. O sea que hay que dejarse de cuentos de camino, y la realidad es que es muy poco probable que la vacuna se asocie a la cantidad de infartos que los medios de comunicación, no santos, como digo yo, o sin firma real, quieren atribuirle. Así que por tal razón, dejen de estarse dejando meter miedo, que usted desde chiquito se aplicó todas sus vacunas, no le pasó nada. Y si ustedes quieren un ejemplo, yo, Héctor Balcácer, médico internista infectólogo de la UCE, tengo 3 dosis de AstraZeneca, la vacuna que hasta la retiraron, y yo me puse 2 vacunas de AstraZeneca, y después de todos los líos que habían pasado, le dije, yo me voy a colocar la tercera, porque en los estudios la vacuna de AstraZeneca demostró una eficacia impresionante, y yo terminé colocándome una tercera dosis de AstraZeneca, y no me arrepiento, me siento extremadamente seguro con ella. Así que si usted quiere que alguien le diga, póngasela, yo me la puse, y me puse 3 AstraZeneca, que fueron las que más satanizaron en su momento. Doctor, por último, ¿se ha determinado cuáles son los puntos del país donde ha habido un aumento de los casos? Y en segundo lugar, ¿qué variante es la que está predominando en esta ocasión? Pero la variante que está en este momento circulando, para responder de atrás hacia adelante, es una variante de Omicron que se llama XBB 1.5, 1.6. Esa misma variante, muchísimos documentos y vainas raras por ahí en redes sociales decían que era nuevo, que las pruebas no la detectan. Señores, si la prueba no detectara esa variante, ninguna de las pruebas que han salido positivas hubieran salido positivas, señores, por el amor de Dios. O sea que si usted quiere saber si todas esas personas están mintiendo, fíjense como las pruebas de antígeno y la prueba de PCR sí identifican la infección por coronavirus. Así que deje de creer en todos esos documentos. Número 2, esta variante está presente en el país desde junio del año pasado. No es una variante nueva, lo que pasa es que va a ocurrir lo mismo que con el dengue, que se va a convertir el coronavirus en una enfermedad endémica que cada cierto tiempo, así como estamos hablando hoy en este programa de coronavirus, en 4 a 6 meses vamos a volver a hablar de que tenemos un brote de coronavirus, igualito como lo hacemos con el dengue. Entonces, la realidad de este proceso, las pruebas sí detectan el coronavirus, las pruebas sí son efectivas, la variante sí se conoce, porque hay gente que estaba diciendo que la variante ni siquiera era una variante reconocida, y el país sí tiene capacidad para hacer el diagnóstico. Se me olvidó la primera pregunta, ¿cuál era? Perdónenme la edad. Los puntos del país donde se han registrado los mayores casos. Perfecto. Los puntos del país siempre van a ser los mismos, aquellos lugares donde existe una mayor concentración de población, porque reconocer que es un virus que necesita el contacto de secreciones. Estamos hablando de secreciones respiratorias, estamos hablando tos, estornudo,
lagrimeo. Entonces, por tal razón, necesita simplemente contacto respiratorio, contacto cercano para que pueda existir algún tipo de transmisión. Por eso aquellos lugares donde existe mayor densidad poblacional van a ser los lugares que tengan mayor riesgo de transmisión. Como quiera, repito, pueden entrar a las páginas del Ministerio de Salud Pública, como es la Dirección General de Epidemiología, que se conoce como DIGEPI. Ustedes pueden entrar a esa página y ahí ustedes van a encontrar cualquier tipo de datos. Como digo siempre, no trabajo en el Ministerio de Salud Pública, nunca he tenido un nombramiento de salud pública que no fuera cuando estaba haciendo la residencia, y tampoco era de salud pública, era del Seguro Social. Así que por tal razón, todo lo que digo aquí lo digo porque así lo creo, no porque esté recibiendo ningún tipo de beneficio mercurial, porque la realidad es que hay mucha gente por ahí atacando a uno en redes sociales. Bueno, no, todo el mundo sabe de su calidad profesional y de su ejercicio pulcro. Así es que agradecido de que nos haya concedido esta entrevista, sabemos de sus compromisos profesionales. Así es que agradecido, doctor Héctor Balcácer Esteves, por esta interesante entrevista que sirve de orientación a los dominicanos. Muchísimas gracias, doctor. Cuídense mucho. Bye, bye. Y suerte. Bueno, escucharon al doctor Héctor Balcácer Esteves, quien es médico infectólogo. La verdad que declaraciones muy puntuales y que sirven de orientación mucho a las personas que en estos momentos pueden tener algún tipo de preocupación por estos casos de COVID que han ido en aumento en la República Dominicana.